El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Yolanda, ¿para dónde vas? Voy a vacunarme. Yo no creo en eso. Aplicarse la vacuna y mantener las medidas de prevención contra el COVID-19 salvan vidas. ¿Dónde está doña Nancy? Doña Nancy está en la clínica. Hagamos la diferencia. Yo me vacuno por la vida. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo por Sky a nuestros invitados para este conversatorio matutino. Hoy tengo a 6 invitados. Una profesional de la política, académicamente hablando, politóloga y abogada, Alejandra Yarse. Ella es una joven promesa de la academia, de la investigación y también del ejercicio de la política en Colombia. Está vinculada al nuevo partido Dignidad que lidera el senador Jorge Robledo y va a estar acompañándonos en esta mañana. Con ella están Daniel Libreros, investigador y docente de la Universidad Nacional Bogotá. Él es abogado y economista y va a estar acompañándonos, repito, en este rato. Con él está Miguel García, contador público y tributarista, líder gremial de un grupo de contadores públicos que trabaja en Colombia por modernizar el ejercicio de la contabilidad y por presionar al Estado para que el estatuto tributario y la política fiscal del país se modernice. También están con ellos Sebastián Acosta Zapata, joven académico. Él es politólogo y sociólogo, es docente universitario en varias universidades de aquí de la ciudad de Cali. Está también Dieter Zúñiga, quien es abogado, me acompaña con frecuencia en el estudio, ahora está acompañándonos desde Estados Unidos, donde se encuentra por asuntos personales, y él, además de ser abogado penalista, es abogado defensor de derechos humanos. A su lado está Efraín Valencia, quien también conoce ya la audiencia, es un joven político conservador, empresario del campo y analista político. Bueno, a todos les agradezco por estar en disposición de entrar en materia. El tema que es obvio es esta jornada del 28 de abril, las implicaciones que tiene, el significado que tiene, las justificaciones que tiene, las consecuencias que puede significar de cara al futuro inmediato del país y, por qué no, también de cara a lo que se puede llamar un debate electoral presidencial y congresional que está amaneciendo muy temprano, con más de un año de anticipación, porque será el próximo año 2022. 3 hechos para mencionar como abrebocas de lo que espero que ustedes puedan comentar. El primero, ayer tarde se conoció un fallo del Tribunal de Cundinamarca, donde una magistrada, en un acto que todos los expertos coinciden en decir que es una extralimitación del alcance de su mandato judicial, está casi que metiéndole mano a la jornada del 28 de abril diciendo que no hay permisos y que a los alcaldes y gobernadores les prohíbe permitir que la gente se movilice, y esto pues ha generado una especie de galimatías que con razones pues claras para el gobierno se tratan de aprovechar desde el gobierno
pero desde el movimiento social se tratan de plantar con argumentos jurídicos. Todos los magistrados de las Cortes han coincidido en decir que es un exabrupto lo que hizo la magistrada el día de ayer con esta respuesta a un fallo de tutela. En segundo lugar, el país definitivamente se está moviendo. Desde muy temprano las noticias están diciendo que en las ciudades capitales hay manifestaciones. Por fortuna no se escucha para nada de asuntos de violencia graves que estén generando enfrentamientos con la fuerza pública. En tercer lugar, aquí en Cali sí ha ocurrido un hecho que es muy fuerte simbólicamente hablando, y es que se ha tumbado la estatua de Sebastián de Belalcázar. Y esto pues genera una especie de, hace un movimiento de temblor en la percepción social de la ciudadanía con respecto a lo que esto significa de cara al día de manifestaciones y a lo que puede venir después. Como dicen todos los analistas que apoyan el derecho legítimo de la ciudadanía y de sus organizaciones a protestar, a manifestar pacíficamente su inconformidad, tener muy en cuenta que cualquier manifestación social debe hacerse en tono pacífico, no es contra la fuerza pública, no es contra la fuerza pública, no es para vandalismo ni para permitir que al interior de las manifestaciones estén los vándalos, ni mucho menos contra el comercio organizado, ni contra el amoblamiento urbano. Esto tenerlo muy en cuenta porque es una jornada civil, es una jornada democrática. Bueno, démosle la palabra a la colega Alejandra Yarse, quien es la dama que nos acompaña hoy, la mujer que nos acompaña hoy en este panel de 6 comentaristas. Usted, ¿cómo está leyendo la jornada del 28 de abril, Alejandra? Bueno, buenos días para todos. ¿Me están escuchando bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, muy bien. ¿Sí? Sigue. Listo. Es un gusto para mí poder estar en este espacio. Alberto, muchísimas gracias, sobre todo porque hoy es un día histórico para el país. Yo creo que es un momento en el que los colombianos estamos pasando de la indignación a la dignación, porque de eso se trata. No solamente es el hecho de la reforma tributaria, que desde luego vamos a tener el espacio para irla estudiando, porque hay varios puntos que incluso la reforma invita a no entender, que es como lo más paradójico de esto. Pero el día de hoy es un día para que todos los colombianos y las colombianas que podamos hacerlo, salgamos a manifestarnos. Y a ver, el derecho a la protesta social es un derecho que vincula 3 derechos. Vincula el derecho a la asociación pacífica, a la libertad de expresión y el derecho a la huelga. Y por eso es un error y es una lástima que ayer el Tribunal de Cundinamarca haya pues sacado esta sentencia, que lo que busca más es generar miedo en la ciudadanía, confundir, pero la invitación es a que todas las personas, jóvenes, adultos y todas las personas que puedan hacerlo, salgan a manifestarse pacíficamente, a caminar, a concentrarnos, a parar, porque no hay otra manera y no puede ser el miedo el que no nos permita pronunciarnos y alzar la voz frente a las injusticias que estamos viviendo y no de ahora. Yo creo que lo que está pasando hoy es la acumulación de muchos hechos históricos y políticos que han venido perjudicando al país y a los colombianos, que hemos sostenido una clase política atornillada, que no busca sino beneficios propios para mantener pues todo un engranaje de maquinarias políticas, y esto por supuesto tiene mucho que ver con el próximo año, con las elecciones que vienen. La presión ahora entonces yo creo que es para los congresistas, y esto es muy importante porque usted lo decía ahorita, Alberto, esto no se trata del pueblo contra el pueblo. Esto es un momento histórico para que tomamos las fuerzas y las riendas de nuestro país como ciudadanos dolientes, como las personas que damos el dinero para administrar los recursos del Estado, porque esto es un contrato social que no funcionaría si no fuera por especialmente la clase media, que es la clase que termina sosteniendo todo el aparato financiero del país y que hoy está siendo la más afectada.
Yo creo entonces que definitivamente debemos salir y yo entiendo que hay muchas personas que por el miedo a la pandemia no lo van a hacer y es respetable. Yo pues por supuesto voy a hacerlo, tengo la posibilidad de que vivo sola, entonces cualquier riesgo pues lo asumo con toda la responsabilidad, pero sí hay que salir. Yo creo, ayer escuché algo que me pareció muy interesante, esto para darle espacio a mis compañeros, y es que si el pueblo en plena pandemia está saliendo a marchar es porque le tiene más miedo al gobierno que al virus. Muy bien, Entonces, muchas gracias. por ahí para que continuemos. Muchas gracias, Alejandra. Démosle la palabra a Daniel Libreros, el colega docente de la Universidad Nacional de Bogotá. A ver, Daniel, tu primera participación. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación nuevamente y muy congratulado pues de estar con estos compañeros y compañeras de panel. Creo que la reforma tributaria es de las cosas más graves que se ha presentado al país en el último periodo, no solo por lo que incluye, que se ha insistido suficientemente en que va a castigar fundamentalmente a las capas medias y a los sectores más desfavorecidos de la población, sino por el momento en que se hace. Es que estamos en una situación internacional donde llevamos ya casi cerca de 3 millones de muertos y lo que uno ve es que todavía no hay salida. Toda esa contrainformación permanente, esa secuencia de datos de que las vacunas sí sirven, que no sirven, de que a pesar de que vacunaron siguen los cierres en Europa, o datos tan dramáticos como el caso de la India, donde se están contagiando aproximadamente 300.000 personas día. El asunto también de las nuevas variedades del virus y la forma como está mutando, están demostrando que todavía no tenemos certeza de cómo salir de esta pandemia y que esto es una crisis civilizatoria de la humanidad, es una crisis en la cual hoy la humanidad está en una encrucijada bastante fuerte a la manera de las pestes que se dieron en siglos anteriores, pero que diría en la particularidad de hoy es que teniendo tanto desarrollo tecnológico, tanta investigación en otros temas, ¿no? En otros temas que se han desarrollado, ya estamos en tercera revolución tecnológica y sin embargo no se resuelve un problema tan elemental como la salud y la vida humana. Y esto está asociado a algo que estamos presenciando que es muy complicado. Y quiero entrar antes de la propia reforma tributaria y es el hecho de que la mercantilización de la salud, es decir, el hecho de que hoy las grandes multinacionales de drogas, el llamado Big Pharma, no hayan permitido, no hayan dado la posibilidad en este momento. Hay más o menos 120 países que están exigiendo, sobre todo el llamado tercer mundo, que están exigiendo que por favor dejen entreguen las patentes para que podamos hacer una divulgación masiva, para que podamos vacunar masivamente a la población y sin embargo estas multinacionales prefieren seguir manteniendo el negocio y obligan a los estados a firmar para poder entregar las vacunas. Al entregar las vacunas obligan a firmar datos de confidencialidad, no sabemos a ciencia cierta cuánto costaron los contratos de las vacunas y al mismo tiempo obligan a algo que es absurdo, a que no haya reclamaciones cuando se presenten casos complicados de salud. Es decir, eso te denota que estamos en un universo corporativo transnacional donde los negocios son más importantes, los negocios privados, en este caso las patentes son más importantes que la vida humana. Es una encrucijada histórica, una encrucijada de vida versus dinero, por decirlo en un sentido coloquial. Y eso se expresa acá cuando el planteamiento central del gobierno de Duque es que tiene que hacer reforma tributaria porque si no las calificadoras de riesgo, que son los grandes bancos internacionales, tanto externos como los grupos internos, los grupos financieros internos, han endeudado al país de tal manera, ¿no? Y han hecho unas inversiones de portafolio que se requiere que se las paguemos con un castigo fiscal enorme. Es decir, estamos en manos de las calificadoras de riesgo, así como internacionalmente en manos del Big Pharma, en manos internamente de los grandes grupos financieros que exigen que ahora les paguemos a costa de un sacrificio de 70.000 muertos que ya llevamos aproximadamente, con unas UCIs que están llenas, con un gobierno que no dio renta básica, renta mínima. Insisto, tenemos que hacer una reforma de sacrificio de capas medias y pobres de la población en semejante situación, porque el argumento central del gobierno, y lo podemos ver en la exposición de motivos y en las presentaciones públicas, es que si no lo hacemos nos van a quitar la calificación, a lo que se sumó el coro del Fondo Monetario Internacional, el delegado para la región del Fondo Monetario Internacional, que también salió a acompañar la política gubernamental.
El tema entonces es si podemos desarrollar una política en función social de las necesidades y en función de todo lo que exige el momento que estamos viviendo, esta crisis de salud tan bárbara con muertos y demás, o si cumplimos rigurosamente con unas exigencias del capital privado transnacional. Diría que esta es una línea transversal de interpretación de lo que estamos viviendo tanto internacional como nacionalmente. Pues muy interesante este enfoque que hace Daniel Libreros, porque, digámoslo, él está como tratando de mirar lo que está debajo, de lo que está detrás, lo que precede esta inconformidad que hoy brota por la reforma tributaria, pero que viene acantonada, digámoslo así, por la tensión que este manejo de la pandemia ha dado el gobierno nacional y obviamente el mundo de la economía internacional. Démosle la palabra a Sebastián Acosta, el otro joven académico que nos acompaña hoy. Bueno, José Alberto, cordial saludo a todo el panel. Estar esta mañana con ustedes. Bueno, la reforma, digamos, se pasa en un momento muy complicado, muy difícil, en la medida que pues, las clases, los microempresarios, los pequeños empresarios, con la conexión. Cruzado la economía, estamos Sebastián, en un deterioro Sebastián, muy... Sebastián, ¿Me están escuchando bien? No, se está cortando, Sebastián. Voy a darle turno a otra persona para que el productor vuelva a hacer la conexión contigo. Mientras tanto, vamos a darle la palabra a Miguel García, el contador tributarista. Y por favor, conéctese con Sebastián. Bueno, frente a la convocatoria de paro de hoy, es absolutamente legítimo. Yo no me explico la posición de la magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca diciendo que se prohíbe y 8 o 10 horas antes de iniciada la jornada. Eso me parece pues un exabrupto y llega tarde. Entonces es imposible que se pueda detener una marcha que está convocada hace tantos días por un fallo que a mí me parece arbitrario. La jornada es legítima y nosotros estamos de acuerdo en que la protesta debe ser pacífica. No estamos con el vandalismo. Yo deploro el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar. A mí me parece que es un desconocimiento de la historia, lo cual estábamos hablando ahora con el doctor Efraín Valencia. Eso tiene mucho de fondo. Así que eso pues no da lugar al derribamiento de esta estatua, ni a dañar los carros, ni a tumbar las cámaras de fotomulta a las cuales yo me he opuesto y me opongo todavía pues por arbitrarias y por ilegales, pero bueno, al fin y al cabo es un bien público que no debe ser destruido. En cuanto a la reforma tributaria, esto tiene pues allí una pequeña mermelada y como lo dijo sabiamente el exministro un ministro de Hacienda dijo que eso era un regalo venenoso envuelto en papel celofán. ¿Y cuál es el regalo que están haciendo? Pues están diciéndole que es que van a mantener el ingreso solidario, que van a mantener por unos 2 meses o 3 meses más el PAEF y todo, pero es que el ingreso solidario realmente, pues beneficiario en tiempo de crisis y benefició a las familias y bienvenido, pero no es suficiente. Y el pueblo y la gente necesita que el Estado pueda hacer mejores los bienes públicos, entonces que no haya una... ¿Sí? ¿Hola? Que no haya una diferencia tan entre los hospitales públicos y los hospitales privados. Y entonces el pueblo necesita es que haya mejores servicios públicos y no que les den pues una limosna de 160,000 pesos mensuales. Estuvo muy bien y está bien y eso dinamiza la economía en cierto modo, eso hace que la mano invisible pues se pueda mover, pero no debe ser una cosa permanente porque eso va en deterioro de lo que estoy diciendo ahora, en deterioro del mejoramiento de los bienes públicos, que es con lo que se debe servir al pueblo. Entonces, definitivamente la reforma tributaria debe ser
debe ser retirada del Congreso porque es una reforma absolutamente nociva para las clases medias, aún para las clases bajas, porque todos vamos a tener que sufrir el alza en la gasolina, por ejemplo, el IVA en la gasolina. Todos vamos a tener que sufrir el IVA en los huevos, en el queso, en la crema, en la leche, etcétera. Entonces, realmente nos dan por un lado y nos quitan por el otro. Y lo mismo con la devolución del IVA. Esa devolución del IVA no llega a todos los que pagan el IVA, así sean de las clases más populares. Entonces, simplemente no devuelva el IVA, no suba el IVA, porque nos subieron del 12, temporalmente al 14, luego temporalmente al 16 y ahora al 19, a lo cual se opuso rotundamente el hoy presidente de la República. Dijo que eso era un exabrupto, que era un castigo, y ahora complacientemente está aprobando que se hubiera radicado esa reforma tributaria. Entonces yo pienso que hay que enfocar la... Hola. Hola, Miguel. Hola. Volvemos con Sebastián Acosta. Sebastián, te toca de nuevo el turno. Sebastián. Miguel ya terminó. No quiero, digamos, entrar a interrumpirlo. No. Es tu turno. Gracias. Bueno, entonces lo que les estaba señalando era que justamente se empezaba a cocinar una reforma tributaria muy nociva para las clases medias y bajas y para los sectores que claramente han estado muy golpeados por la pandemia. Digamos, ya llevamos un año con bajos niveles de venta, bajos niveles de ingreso, y esto, digamos, realmente es una puñalada a las clases medias y bajas. Ahora, hay una fijación de carrasquilla, digamos, los últimos 20 años se han presentado alrededor de 7 reformas tributarias, carrasquilla ha estado en 5, ya, y hay una fijación de carrasquilla en contra de las clases medias y las clases bajas. Ya son impuestos profundamente regresivos, es decir, que al que menos tiene y al que menos gana, más se le cobra. Impuestos progresivos, es decir, el que más tiene, pues que más paga. Gravar los grandes capitales, las grandes ganancias, gravar el sector, las ganancias del sector financiero y bancario, que es el sector que más plata gana en términos, digamos, absolutos en Colombia. Y por el otro lado, la reforma tributaria no tiene absolutamente nada ni de la evasión ni de la elusión fiscal. Triquiñuela ilegal que se le hace a todas las leyes tributarias para no pagar impuestos. Y la elusión es cuando ya los grandes capitales y las grandes firmas lo que hacen es ubicar, digamos, sus cuentas, ubicar el sitio donde tienen sus empresas radicadas en otro lado, que son los famosos paraísos fiscales. Está Panamá, está Nieves, está Santa Lucía, bueno, las Bahamas, Islas Caimán, Islas Británicas, una cantidad de islas en el Caribe, ¿ya? Eso la reforma no lo toca por ningún lado. Si se centra en perseguir a los que evaden y a los que eluden, fácilmente se puede compensar 2, 3, 4 billones de pesos. Y por el otro lado, gravar las grandes fortunas, los grandes capitales, y ahí yo creo que se compensan otros 4 billones de pesos, ¿ya? Entonces estaríamos hablando de 8 billones de pesos justamente grabando el gran capital y evitando la elusión y la evasión. Ahora, reducir también las prebendas que tiene el sector minero energético. Son unas prebendas gigantescas y eso realmente afecta a la economía, por no decir que afecta también el medio ambiente. Entonces la reforma se estructura con unas ideas realmente insostenibles. Una de ellas, por ejemplo, es que los que, digamos, tienen algún tipo de negocio producto de la combustión de fósiles, particularmente gasolina, los taxistas, los distribuidores, los que usan, digamos, los vehículos y los que usan empaques desechables no biodegradables,
pues se les pone un impuesto verde, digamos. Eso es ridículo porque se sanciona es al eslabón más débil y no se busca que realmente la Drummond, la Global Ashanti y todas estas grandes mineroenergéticas realmente puedan retribuir mucho más al daño ambiental que están haciendo, digamos. Europa en menos de 4 años va a dejar de comprar carbón en el mundo y uno de los principales vendedores de carbón para Europa en el mundo es Colombia. Entonces Colombia se va a quedar con un hueco impresionante debido a la falta de vender carbón, ¿no? Entonces hay que hacer esa transición, por la reforma tributaria en ningún lado muestra la transición, y eso realmente me parece a mí muy preocupante, porque realmente uno ve, y las reformas de Carrasquilla, no solamente esta, sino todas las otras 4, se orientan es a proteger al gran capital, al proteger a la gran industria, al proteger a los que tienen los negocios y que tienen las cuentas en puras empresas offshore y en puros paraísos fiscales, y realmente no hay un beneficio, no hay una redistribución, no llamémoslo de la riqueza, pero sí de los beneficios hacia los sectores medios y bajos. Digamos, yo creo que esa puede ser la primera parte de mi intervención para seguir en la... Sebastián, dos cosas allí que pronto te faltó mencionar. Está previsto que el Banco de la República va a dar una utilidad de 8 billones de pesos en el año 2021. ¿Por qué no le decimos al Banco de la República que nos preste 5, que nos adelante 5? Entonces ahí tenemos gran parte solucionado, que son los 4 billones que ellos dicen que van a utilizar en el ingreso solidario. Y 2, ellos están diciéndole a los que tienen capitales en el exterior, mire, traigan sus capitales y legalícelos aquí. Pero les están diciendo al mismo tiempo, les pongo un impuesto tan alto que no los traiga nada. Entonces, eso es un contrasentido. Yo tengo 2.000 millones en el exterior, pero si tengo que pagar 340 millones por traerlo, de pronto no los traigo. Entonces yo le estoy, en un comentario que yo hice en otro programa, dije, eso tiene que ser atractivo para que los capitales vengan, porque los capitales no van a producir el 17% que le están diciendo que produzca si los traen, sino que van a rentar en Colombia, van a generar empleo, van a dinamizar la economía. Entonces, allí se contradice el señor ministro, tráigalos, pero no los traiga nada, porque me tiene que pagar el 17%. Muy bien. Efraín Valencia. Efraín. Un saludo al panel, a la audiencia. Gracias por la invitación, José Alberto. José Alberto, yo llevo marchando más de un año porque no he parado de trabajar. Yo me sumo a la revolución del desarrollo, de que no se cierren los negocios, de que está bien, estamos en una pandemia, pero que hay que tomar medidas para poder seguir con actividades que también sustentan una vida digna, que sustentan la vida misma, como el trabajo. Yo respeto y en algún sentido apoyo esta marcha, porque la gente tiene que desahogar toda esa ira condensada, no solo por la reforma tributaria, que es un hecho que no va a pasar, no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, sino además porque tanta represión por parte no solo del gobierno nacional, que se ha vuelto el bufón de turno, sino de las alcaldías locales que tienen que ser citadas. Bufón el alcalde Cali, bufón la alcaldesa de Bogotá, bufón el alcalde de Medellín, porque ellos también desde el comienzo de esta pandemia han sido represivos con la clase trabajadora, cerrándole sus puestos de trabajo. Entonces, yo le digo, yo no solo marcharía hoy, estoy en el sector rural bien apartado, no alcanzo a ir a una ciudad pues para hacer concentración, sino que además llevo marchando todo un año, José Alberto. No he parado de trabajar, he ido, no sé, 4 o 5 veces a Medellín para sumar casi un mes en Medellín, lo propio en Bogotá, lo propio en Cali. Y eso es porque me resisto a tener que depender de un subsidio del gobierno. Me resisto a tener que llegar a la indignidad de tener que dejar de trabajar para atenerme a lo que el gobierno me dé. Existen situaciones muy difíciles que hay que proteger y que este gobierno le ha estado metiendo mano, como el PAEF, estos apoyos que vienen a gente en una vulnerabilidad aterradora, porque imagínense un discapacitado en esta situación de pandemia, ¿cómo va a subsistir? Ese tipo de apoyos, por supuesto que hay que apoyarlos, pero no podemos llegar a caer en lo que esta reforma tributaria pretende, que es subsidiar 5 millones de personas
donde va a ser más rentable quedarse, como es mi caso, en una finca en Popayán, viviendo al mínimo, porque con lo que me dé el gobierno me da lo suficiente para quedarme quietico en mi casa, porque aquí el agua es muy económica, la luz es muy económica y los gastos son muy básicos. Entonces yo podría dedicarme a esperar el subsidio del Estado, pero me resisto a la indignidad de tener que ser un asistido. Llevo muchos años trabajando, me he hecho solo, contrario a lo que en diferentes entrevistas se presume de mí sin haberme preguntado que soy un rico terrateniente. No, la he luchado, me pagué mis últimos semestres de Derecho y me resisto a tener que recibir la asistencia del Estado porque me parece indigno, es la posición de Efraín Valencia. Entonces, repito, me sumo a la revolución del desarrollo. Aquí la revolución y las marchas que yo creo que tienen que empezar desde hoy en adelante es a que no nos cierren el comercio. ¿Y por qué les cito cuánto tiempo llevo en Medellín, Bogotá y Cali? Porque en todo este tiempo jamás me enfermé, ni enfermé a nadie en mi familia, ni enfermé a ninguno de los lugares a los que fui, porque fui responsable. No que el virus no exista, sino que es perfectamente controlable con los geles, con el alcohol, con el tapabocas y con unos protocolos de desinfección cuando uno llega a las casas. En ese sentido, maravillosa la charla, la marcha de hoy. Después de que la gente tenga los cuidados debidos, estoy seguro que no va a haber ningún tipo de contagio. Y cierro esta intervención diciendo, lo que sí me parece es oportunista y por eso me generó algún poco de duda esta marcha, es que le quieran dar matices políticos, personas que no representan ciertas causas, pues de los que queremos marchar. No estoy de acuerdo con que nos cierren la Panamericana, porque es un debate que no nos han permitido hablar a la ciudadanía de Popayán. El tema de la tierra mal repartida es un debate que hay que darse, pero no me representa. El tema de un modelo social liderado en este momento por el candidato Gustavo Petro no me representa. Yo estoy pidiendo es que me dejen trabajar. Yo no estoy pidiendo es que le quiten a los ricos para darle a los pobres. Ese no es el discurso que yo quiero alimentar con mi presencia en una marcha. Muy bien. Entonces, básicamente, yo apoyo la marcha y a la ciudadanía este mensaje que ya está marchando. Gracias, no Efraín. Y por Gracias, favor, Efraín. Dieter Zúñiga. Gracias, su turno, Dieter Zúñiga. Gracias, Alberto. Un cordial saludo pues, a todos los televidentes, internautas y a los compañeros de panel. Alberto, desde acá estoy recibiendo información directa, dijéramos, de todo lo que está ocurriendo en la ciudad con la manifestación. Creo que está siendo correspondido el llamado no solamente que ha hecho las centrales trabajadoras, sino también las organizaciones sociales, y esto es muy importante, ¿no? O sea, hay muchas personas que se han organizado en medio de esta pandemia. Obviamente hay otros que vienen organizados desde hace mucho tiempo y todos están concurriendo en este momento a los puntos de encuentro y a las marchas que se están realizando, y lo están haciendo de una manera pacífica, acompañado precisamente por defensores de derechos humanos, y hasta ahora pues no se ha presentado, según la información que tengo, ningún problema. Yo creo que lo sucedido con la apertura de esta jornada en lo que tiene que ver con el derribamiento de la estatua de Sebastián de Belalcázar es un acto que algunos califican como vandalismo, otros podemos considerar de que era el turno que le esperaba a esta estatua que insistentemente se había dicho que la removieran. No la removieron y ahí está pues el acto simbólico que han llevado a cabo los miembros de la comunidad Misak, que son los mismos que derribaron la estatua en Popayán. Entonces, está avanzando. Obviamente lo que esto indica es que hay un malestar social con la forma en que se viene gobernando. Efectivamente, pues ya sabemos que la pandemia lo que puso a descubierto fue un sistema de salud precario que realmente atendía a unos intereses muy particulares. Y habiendo transcurrido tanto tiempo, habiéndose tomado unas medidas de excepción, realmente no se logró solucionar en parte siquiera el problema con la salud. Ahora pues a esto se suman todas las medidas que tomaron de carácter financiero que realmente terminaron beneficiando al mismo sector, o sea, al sector de la banca privada, y en nada a los pequeños, medianos empresarios. Ya sabemos pues que ha habido una debacle en ese sentido, de que se han cerrado cantidad de empresas y los únicos que se sostienen son los grandes empresarios que inclusive contando con los recursos recibieron por parte del Estado otros recursos más para su beneficio. Ahora,
uno de los puntos, dijéramos, es lo de la reforma tributaria, pero aquí se está protestando por muchas cosas. Estamos hablando del índice de desempleo, de la pobreza, de la desigualdad, del manejo que se le ha dado al COVID, de lo que ha pasado con las vacunas. Igualmente está el problema de la violencia sistemática que se ha venido desatando en todo el territorio nacional en contra de los líderes sociales, en contra de defensores de derechos humanos y en particular contra reincorporados de la guerrilla de la FARC, de la extinta guerrilla de la FARC. O sea, hay un cúmulo de inconformidad que es el resultado, está llevando a que esta manifestación sea masiva y obviamente lo que se espera es que de aquí en adelante se continúe con ese ritmo que se vio cortado, recordemos en el 2019, en el 2020 por lo de la pandemia, pero que venía ya caldeado los ánimos desde el 2019 con todo lo que estoy diciendo. Ahora, la reforma tributaria, pues ya inclusive aquí tenemos un experto o dos expertos, entre ellos Daniel, que inclusive nos pone a mirar donde debemos de mirar muchos de los problemas locales. Ya lo hemos dicho antes, para entender los problemas de la región, del país, tenemos que mirar hacia el mundo, hacia los que mueven el hilo de la economía y las finanzas internacionales, quienes están sacando provecho de esta situación y al mismo tiempo están arrodillando a los estados, precisamente sometiéndolos a unas políticas de carácter financiero, tributario, que afectan principalmente a las clases menos favorecidas. Entonces, ahí hay un problema grave. El Estado y el gobierno debería de revisar. Comulgo con Sebastián de que esta reforma no va a pasar y no va a pasar más bien por la presión de la sociedad, menos que por ciertos actores políticos que ahorita fungen o quieren aparecer como que están abanderando los intereses de la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Dieter. Vuelvo con Alejandra Yarse. Alejandra, yo quiero picarle la lengua a usted. Usted es la más joven de los panelistas y usted me recuerda el año 90 del siglo pasado, cuando un grupo de jóvenes, a propósito de las elecciones presidenciales del año 90, sacaron la iniciativa La Séptima Papeleta. De ese grupo de jóvenes que eran la esperanza del país, uno de ellos era Fernando Carrillo, un muchacho en esa época que hoy terminó siendo un burócrata del Estado más, que a la postre terminó sirviéndole más a los intereses de los bancos que a los intereses de la ciudadanía. No quiero decir con ello que usted y la gente de su grupo etario vayan a terminar así, pero digámoslo, ustedes son de nuevo la vuelta a la esperanza. Esa juventud informada, esa juventud con ganas de hacer política, de meterse en la agenda pública. Entonces, dos preguntas para usted. La primera, hoy el presidente John Biden en Estados Unidos está presentando un paquete de 1.9 billones de dólares de ayudas al público, al pueblo norteamericano. Ayudas que allá no existen como ingreso solidario, como Jóvenes en Acción, nada de esas cosas. Como allá todo el mundo está empadronado a través del sistema tributario, le llega el cheque directamente a su cuenta sin que pase por ningún político amanuense haciéndole ojitos a la plata que llega para la ciudadanía. Punto uno, eso. Y dos, hay una presión grave de las calificadoras de riesgo. Eso lo sabe poco la gente porque es un tema muy técnico. Las calificadoras de riesgo están detrás de la presión que se le hace al gobierno nacional para que le meta la reforma tributaria al pueblo colombiano, porque según cuenta, si no la hace, va a encarecerse el endeudamiento externo y entonces allí, seguramente usted no haya nacido o estaba muy chiquitica, en los años, no había nacido con toda seguridad, en los años 80 se vivió en América Latina la famosa crisis de la deuda externa, una crisis que generó una debacle en la economía latinoamericana, no solamente en la colombiana. Quizás nos estamos aproximando a ese tipo de amenazas o a ese tipo de escenario en un futuro. ¿Qué decir? ¿Qué dicen ustedes los jóvenes que les gusta la política? ¿Cómo se preparan? Porque aquí dicen ustedes que la reforma no va a pasar. Yo me temo.
que si el movimiento social no es sostenido, esta reforma pasa con algún tipo de mejoramientos o de acuerdos o de remiendos, pero en todo caso la pasan porque la pasan si las cosas siguen como van. Alejandra. Bueno, Alberto, pues aquí habría muchas cosas por decir. Lo primero es que, contrario a lo que pasaba con la generación del 90, estamos ya en el siglo XXI. Hay una teoría de la historia que dice que las sociedades les toman los primeros 20 años del siglo para, digamos, acomodarse a los nuevos cambios. Y eso marca la diferencia porque yo, pues, nací en el 96, vengo de una generación en la que hemos tenido acceso a la información de manera muy rápida e instantánea. Y esto de alguna manera ha contribuido a hacer un gran control político que antes, digamos, no se podía hacer. No era que estas cosas no pasaran antes, lo que pasa es que las personas no tenían acceso a la información para darse cuenta de lo que estaba pasando, entonces íbamos todos así, ciegos. Ahora no, ahora las posibilidades, digamos, han crecido y la indignación sí que nos ha impulsado, digamos, a que seamos los jóvenes también los que tomemos las riendas del país y nos metamos en estos temas que por supuesto nos perjudican. Habría muchas cosas por decir. Yo estaba leyendo algo de Salomón Kalmanovitz y decía que la política tributaria en Colombia era un adicto de perro de la tecnocracia colombiana, lo cual me parece muy acertado porque lo que él nos quiere decir es que en Colombia el problema es que la economía ha sido una economía muy conservadora. Esto pues lo podríamos revisar a nivel histórico desde que nos independizamos, entre comillas, y lo que ha generado es que nos mantengamos a nivel internacional como un país modesto, discreto, que se mantiene sus mercados, pero que internamente es un país afligido. El Banco Mundial, el último estudio que sacó, nos dice que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina después de Venezuela, y el séptimo más desigual del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que por supuesto nosotros desde nuestro contexto todo lo vemos peor que en el resto del mundo, porque antes de la pandemia, digamos, los índices de desempleo ya estaban mal, los niveles de oportunidad de educación ya estaban mal, el tema de la salud ya estaba mal, y llega la pandemia con un gobierno claramente conservador, que responde a unas maquinarias, que responde a una burocracia, a una tecnocracia, y pues sin duda se aprovecha de su poder para malgastar los recursos, porque ¿cuál es, digamos, la indignación que sentimos los colombianos? Y es que no haya plata, es que el dinero siempre lo ha habido, ¿ya? A pesar de la evasión y de la elusión, la plata la ha habido, pero los recursos han sido mal manejados. Entonces llena como de mucha indignación darse cuenta que en plena pandemia se están derrochando recursos, como nos hemos podido dar cuenta a lo largo de toda esta pandemia, en cosas que no. ¿Por qué cuando se hace una reforma o se presenta un proyecto de ley, la oposición lo presentó el año pasado para impuestos a la industria azucarera, no aparecen en la reforma tributaria? ¿Sí? Colombia es un país que tiene como 20 zonas francas, es el país que más zonas francas tiene en el mundo. Alejandra, parece, sí, Alejandra, permíteme, te interrumpo, es que tengo aquí a una líder campesina, cocalera, y quisiera pedirles que... sí, Maidani, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, Maidani? Maidani, ¿me escucha? Hola. Maidani, ¿me está escuchando? Hola, Maidani, ¿me escucha? Sí, señor. Perfecto. Maidani es líder campesina, cocalera. Ella está desde Florencia, Caquetá, se la pasa entre Putumayo, Caquetá, el Cauca, trabajando con los campesinos que cultivan coca, además de otros productos del campo, pero es ella líder de quienes están siendo afectados por esta persecución que el gobierno hace con la amenaza de la fumigación con glifosato. ¿Ustedes están haciendo alguna actividad de cara a la jornada de hoy, 28 de abril, y cómo lo están haciendo, Maidani Salcedo? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Bien, sí, señor. La jornada se inició desde el día de ayer en la regional y están saliendo las delegaciones para hacerlo de
la actividad del día de hoy y lo que se venga. Como lo dije anteriormente, no estamos dormidos, sino que le pedimos al gobierno, le vamos a exigir de que no haya la extracción aérea debido a que va a acabar con nuestros productos y va a dañar parte del territorio, entre ellos la Amazonía. Maidani, ¿usted qué le dice usted a los colombianos que escuchan la información oficial del gobierno según la cual los campesinos que se resisten a la erradicación con glifosato es porque son de alguna manera parte de la cadena del narcotráfico? ¿Qué le responde usted al gobierno y a los ciudadanos que piensan así? Bueno, pues empezando que eso es falso, y también es falso cuando el gobierno nacional dice que porque ellos no le van a hacer daño a la madre tierra, ni le van a hacer daño a la flora ni a la fauna, que ellos dicen que sus aviones tienen un satélite y solamente caen a mata. Yo le hago una pregunta, yo sé que ninguno de los que me están escuchando son brutos, yo hago una pregunta. ¿Se creen ustedes que es que la mata de coca tiene un imán para decirle al glifosato, venga, caiga encima de mí? Pues si es tan alta la tecnología ya para fumigar las matas que ya tienen un imán y que ya van a llegar allá. No, señores, nosotros no somos narcotraficantes, somos productores de la hoja de coca por necesidad, no porque nos guste. Y el gobierno es claro, el único responsable que los cultivos hayan aumentado en nuestro territorio y en la regional es el gobierno nacional en cabeza de Duque por el incumplimiento al acuerdo firmado en la regional y en el país con los campesinos que sustituyeron voluntariamente. El gobierno... Yo invito a la ciudadanía a que entienda, a que venga a nuestros territorios, que aquí no somos narcotraficantes, somos personas igual que ustedes que están allá vendiendo cebolla, tomate, vendiendo en una tienda, vendiendo en un almacén. Así nosotros también necesitamos de trabajar para vender y sostener a nuestras familias. Entonces nosotros también podríamos decir, ustedes se benefician del narcotráfico porque con la plata que se vende la hoja de coca, ustedes se les compra a ustedes, entonces ustedes también. Por eso yo siempre he dicho que se benefician del narcotráfico los que le pagamos impuestos, los que les compramos, a las iglesias con el diezmo. Todo el mundo se beneficia del narcotráfico, pero nos persiguen y nos acusan a nosotros los campesinos, pero no son capaces de perseguir y buscar a quienes compran o a quienes transforman el producto en las altas esferas. Perfecto. Maidani, ustedes como campesinos en el acuerdo que hicieron originalmente con el gobierno, ¿estaban dispuestos a erradicar voluntariamente y de manera manual los cultivos de coca a cambio de unos dineros que el gobierno les debía entregar? ¿El gobierno dejó de entregarles la plata desde el principio o les está entregando menos cantidad de lo que les había prometido? No, señor, el acuerdo regional se firmó, el campesino que firmó los acuerdos de sustitución voluntaria con el gobierno, digámoslo así, lo firmó y arrancó las matas, por eso la ONU dijo que ya hemos cumplido el 99% en el país, pero el gobierno con el incumplimiento de no pagos, sacando la gente, diciendo de que era para la extrema pobreza. ¿Quién ha dicho que una persona que produzca hoja de coca o que cultive la hoja de coca vive en la extrema pobreza? No, el único que se le mete en la cabeza es eso al gobierno. Nosotros con la hoja de coca tenemos cómo darle educación a nuestros hijos, cómo darle la salud, ya que el gobierno no da sino acetaminoferias y tiamina, tenemos cómo comprarle los cuadernos y eso. Entonces, nosotros sobrevivimos con esa hoja de coca, no tenemos vías por donde sacar más productos alternativos, entonces lo hacemos, no podemos dejar morir de hambre a nuestras familias. El gobierno ha cumplido a paso de tortuga, pero ha cumplido hasta cierta parte, tanto con discriminación, con lo que sea, pero tenía que el convenio, el contrato que firmó con el gobierno fue el siguiente: yo sustituyo voluntariamente a los 45 días y usted me paga bimensualmente 2 millones de pesos por 6 pagos. Y al año completico que yo terminara de pagarme, entonces me implementaba el 1.800.000. Mentira, no lo implementó al año completico, lo implementó a los 3 años. Y a los 2 años debía implementar los 19 millones con proyectos productivos y alternativos y mejorar con los pistas y mejorar las vías y mejorar todo eso. Y esta es la fecha, que ni mejoran ni mejora las vías con los pistas, que en nuestro municipio es pista, ni tampoco ha cumplido con los 19 millones y ya vamos para el 4º año.
Entonces, el incumplimiento y responsabilidad del gobierno. Créeme que ningún ser humano va a dejar de morir hambre a su familia. Y eso, por eso yo digo, el único responsable de que haya resiembras, de que haya aumento de cultivos, es el gobierno nacional por el incumplimiento de los acuerdos de paz en el punto 4 y el punto 1. Muchas gracias, Maidani. Muy amable y muy interesante su respuesta. Seguimos con Alejandra Yarse. Continúa, Alejandra, cerrando tu participación. Sigue, bueno, Alejandra. Pues, muy de la mano de lo que estaba diciendo esta lideresa indígena. Pues no me resta más que decir que lo que tenemos es una deuda social con nuestros campesinos, con nuestra clase media, con la clase trabajadora, con la gente que no tiene trabajo, con los colombianos que todos los días salen, digamos, a rebuscársela. Y esto es una reforma que a mí me parece insólito que Carrasquilla ayer haya dicho que está dispuesto a llegar a consensos, pero que no va a retirar el proyecto. Un proyecto que tiene 100 páginas y con su exposición de motivos tiene 300, que ha puesto a temblar el país y que le ha demostrado a esta clase política tradicional que también podemos estudiarla, que también podemos entenderla, que también podemos proponer. Entonces, yo sí creo que ahorita lo que debemos hacer todos los colombianos y las colombianas, si bien es salir a marchar, salir a protestar de manera pacífica, eso sí lo insisto, lo reitero y lo defiendo, también es hacer un seguimiento y un control político a nuestros congresistas, porque ahora en adelante va a ser de ellos que dependa qué va a pasar en el Congreso. Seguramente van a haber micos que se nos van a colar, eso no tengo la menor duda, pero yo creo que hay cosas que deben mantenerse como objeto y es salvaguardar el mínimo vital, salvaguardar la clase media trabajadora. Gracias, Alejandra. Sí. Déjame, permíteme que te pida cortar porque tenemos el tiempo jugando. Yo sé que Daniel Libreros tiene ahora, después de las 9, un compromiso académico y quiero aprovecharlo a él para que nos haga su intervención. Yo le quiero pedir, Daniel, usted, que nos ayude a repensar. Alejandra no había nacido en los años 80, pero usted y yo sí. Y a usted le tocó, y a mí, y a Miguel A. García, y yo creo que a Dieter Zúñiga también, la famosa crisis de la deuda externa latinoamericana y lo que eso implicó para las economías de estos países. Y también le tocó la séptima papeleta. Entonces, a ver, de cara al futuro, ¿qué podemos esperar de esta clase política, Daniel? Bueno, lo primero que quiero insistir es en el asunto de la deuda, porque el eje fundamental de esta Hola, Daniel. ¿Se nos desconectó? ¿Qué pasó? Daniel. Hola. Daniel. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Nada? Aumento de los ingresos. Sí. ¿Aló? A ver, Daniel, ¿aló? Es que te fuiste un momentico. Retoma. No, que la final estoy tratando de explicar por dónde está el tema de la deuda y la complicación de esto. Porque ¿me oyen? ¿Están oyendo? ¿Aló? Te escuchamos. ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, estamos oyendo. Sí, te escuchamos. Sigue. Decía, ¿dónde está eso? Hay una ley que se llama regla fiscal que se hizo en el año 2011 cuando los ingresos del petróleo estaban altos. Nosotros dependemos desafortunadamente de los precios internacionales extractivos y en particular del petróleo, lo cual damnifica muchísimo los territorios, ahora que está hablando una lideresa campesina e indígena de los llanos. Es decir, destruye territorios y en ese momento los precios estaban altos y crearon una regla que significaba que los excedentes por precios se iban pagando o se iban tomando parte para colocarlos en pago de deuda. Como los precios del petróleo se vinieron al piso en el marco de la crisis, ¿ya? Entonces ahora han cambiado la regla fiscal y ya no la hacen por ingresos sino por pasivos, lo cual es muy grave. Ese pasivo se llama, eso es un patrimonio autónomo, una fiducia que van a crear donde los temas más graves de la reforma tributaria, o sea, las facultades extraordinarias que le dan al presidente para que reestructure la administración pública
obviamente reduciéndola, la congelación salarial, la austeridad, el IVA sobre las capas medias, el ampliar el umbral de renta a los sectores intermedios de la población, ¿no? Va a ir a ese patrimonio para ir pagando poco a poco la deuda. Es decir, que estamos en una política de ajuste de largo plazo. No es simplemente esta reforma una cosa coyuntural, es una cosa de largo plazo, condenados por efecto de lo que es un tipo, digamos, de capitalismo periférico que depende muchísimo de las exigencias del capital financiero. Ese es el primer elemento que quería insistir, porque, insisto, es de largo plazo y requiere un debate muy fuerte sobre los endeudamientos públicos que ya se está dando a nivel internacional. Tú estabas tocando el caso hoy de Biden, que tiene una discusión muy fuerte a nivel internacional con el tema de colocar impuestos corporativos a las filiales de empresas transnacionales en Estados Unidos, lo cual está abriendo un debate sobre la necesidad de que en estas reformas tributarias se discuta también el tema de las ganancias de los grandes grupos financieros internacionales, y eso debe abrirnos en América Latina y en Colombia un espacio para empezar a discutir estos temas, no solo contra este control, digamos, evasivo internacional, sino contra paraísos fiscales y demás. Entonces, ese es un primer tema. Segundo tema en que quiero insistir es que esta tributaria, y por eso es tan legítima la protesta de hoy, esta tributaria mantiene la línea de continuidad lejos de la redistribución del ingreso. Es decir, es una reforma tributaria que va a mantener la línea de continuidad de tocar básicamente sectores medios, y eso en un contexto grave porque la pandemia también aumentó la deuda. Entonces nos dicen es que la reforma tributaria es para favorecer a los pobres, pero uno mira los datos de ayer, quiero simplemente resaltar los datos que da el DANE. Mira, tomo incluso textual un Twitter que dijo Juan Camilo Restrepo, el exministro de Hacienda, dice 1.700.000 de hogares acaba de aceptar el DANE, no tienen ingresos suficientes para adquirir 3 comidas al día. Póngale 4 medios por promedio por familia, eso da 6.800.000 personas que han quedado condenadas prácticamente al hambre en el marco de la pandemia. No discutieron renta básica, no discutieron la posibilidad de resolver situaciones informales, y ahora nos dicen que necesitamos una tributaria para mejorar las condiciones de pobreza y demás, y bioseguridad. Acabo de oír las presentaciones de los médicos a propósito de la situación en que estamos, sobre todo en Antioquia y en la costa atlántica, donde dicen que solicitaron desde hace 15 días que hubiera cierre total como un mecanismo medio de paro de lo que está pasando en la pandemia. Y para no hablar del tema de las empresas, la forma como condenaron las microempresas a una política prácticamente de destrucción masiva por efecto de ausencia de crédito público, lo cual tiene que ver mucho también la política del gobierno, pero la política del Banco de la República, que no quiso dar soporte suficiente a renta básica, ni quiso inyectar directamente subsidios públicos para todo lo que estamos presenciando, tanto en informalidad como en desempleo. Es decir, es una reforma tributaria que se hace en medio de semejante pandemia, que es una crisis civilizatoria, que tiene una agudización de la pobreza enorme en Colombia y mantiene una línea de continuidad de no tocar los sectores altos de la población. Simplemente por tiempo quiero dar este dato que lo sacamos de los propios informes de la DIAN. Dice, para que vean ustedes la diferencia en la concentración del ingreso y por qué en Colombia, ya que tú planteas salidas, formas diferentes a la tributación, y sí se pueden dar salidas, uno diría es la discusión que se ve en internacional sobre deuda, que como dije ya empezó a abrirse por los propios gobiernos metropolitanos, porque además los gobiernos metropolitanos pudieron emitir cantidades enormes de dinero, a nosotros no nos dejan hacerlo en semejante sufrimiento en que está la población. Pero quiero detenerme en el tema de la concentración del ingreso. Los registros de la DIAN señalan que el 51% de los ingresos brutos declarados por las personas naturales se concentra en el decil más alto de ingresos, el decil 10. A su vez, el ingreso del 1% más rico es 294 veces más grande que el ingreso del sector 1, o sea, el decil 1, y si se toma 1 por 1000 es 1300 veces más grande. ¿Cómo en semejante concentración de la riqueza usted mantiene una tributación donde básicamente afecta IVAs
sectores medios y sectores pobres de la población, y establece un impuesto al patrimonio que se descuenta sobre renta y no toca los impuestos de la riqueza, cuando en países hasta como Chile se está tocando los impuestos a la riqueza o al patrimonio en medio de semejante situación en que estamos. Es decir, ¿cómo no va a ser legítima una protesta cuando en medio de toda la carencia que se ha producido durante la pandemia van a mantener una línea de continuidad tributaria lejos de la distribución del ingreso, que concentraría todavía mucho más la riqueza en favor de los pudientes, que incumple con los principios constitucionales de equidad y progresividad en materia tributaria, la propia Constitución del 91 declarativa? Muchos años de ajuste y de desarrollo de una política de estas características. Quería dejar eso como el contexto general para no entrar pues a tema por tema, que creo que se ha discutido bastante en el país, pero me interesa mostrar el tema de lo corporativo privado versus las necesidades de la población, atravesado por una reforma tributaria y un castigo de estas características. Daniel, yo sé que usted se tiene que ir a cumplir sus compromisos académicos, pero antes lo quiero comprometer públicamente ante la audiencia. Usted me prometió ayer que me va a contactar a Villabona, su compañero de investigación en la Universidad Nacional, que también ha hecho unos estudios muy interesantes basados en cifras de la OCDE, para mirar eso que usted estaba diciendo, que el decil más alto tiene ingresos 300 veces más grandes que el decil más bajo de la población. A ver si entonces usted nos ayuda para en los próximos días poderlo traer. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro, lo traemos, es compañero en el Centro de Pensamiento Fiscal nuestro, de la Universidad Nacional. Perfecto. Y es absurdo una tributación que no toca semejante concentración del ingreso, cuando el papel, incluso constitucional, es equidad, progresividad, redistribución del ingreso por vía tributaria. Estamos en contravía de eso. Así es, agradecemos a Daniel que haya sacado un rato de su tiempo, de su agenda, para acompañarnos ahora. Vamos a darle la palabra a Sebastián Acosta, pero antes de darla, un televidente nos ha hecho una observación concretamente a mí. Me ha escrito o me ha enviado un mensaje diciéndome que no use la frase campesinos cocaleros, porque eso denota peyorativamente como que ellos son parte de la cadena del narcotráfico. Ellos son campesinos cultivadores de coca, pero son campesinos, y en absoluto nosotros estamos defendiendo a los campesinos y defendemos a los campesinos cultivadores de coca, porque son el eslabón más débil de esta cadena criminal que el gobierno ataca precisamente por la vía del campesino. Así que si se sienten ofendidos, por favor entiendan que el uso del lenguaje no es el más apropiado, pero no queremos para nada sindicar a los campesinos, por el contrario, defenderlos. Sebastián. Bueno, yo creo que hay que también analizar y ver esta jornada de manifestación que empieza hoy, digamos. Empezamos el 28 de abril, no sabemos cuándo vamos a terminar, puede terminar hoy a las 5 de la tarde y listo, o esto puede seguir, ¿no? Digamos, realmente los ánimos están muy caldeados y allá es a lo que yo voy. Esta jornada de protesta no es únicamente por la reforma tributaria. La reforma tributaria es uno de los tantos argumentos que hay en contra del estado de cosas como están, ¿ya? ¿Como cuáles otras? Pues que vuelve la aspersión y la fumigación con glifosato. Eso, digamos, lo escuchamos ahora de la lideresa campesina, es uno de los argumentos fuertes por los cuales el movimiento campesino en pleno se está movilizando. Otra, los indígenas se están movilizando también. Bueno, por un lado quieren erradicar de sus territorios el uso del cultivo de la hoja de coca para fines ilícitos, que no es lo mismo para otros fines, como fines ancestrales, medicinales y demás. Entonces, por ese lado también los campesinos se están movilizando, los indígenas. Y sobre todo, pues lo que pasó la semana pasada, ¿no? El asesinato de la gobernadora Liliana y el intento de masacre, porque eso fue un intento que terminó con varias docenas de indígenas heridos, ¿no? Fueron, digamos, casi que fumigados, pues, a mansalva. Por suerte no hubo una gran cantidad de muertos en ese episodio, unos cuantos heridos. Entonces me parece importante empezar a ver eso. Por el otro lado,
los sectores urbanos, ¿no? Los movimientos urbanos se han entretejido por todo un legado que viene, digamos, desde el 2019, lo señaló Dichter en algún momento, 2020, y es justamente pelear contra esa desesperanza, ¿no? Pelear contra la corrupción, pelear contra la falta de oportunidades, pelear contra el desacomodo en el sistema electoral, ¿no? Pelear contra las fallas institucionales que estamos viendo. ¿Cuáles? Pues que los órganos de control están en manos del uribismo, digamos, eso es clave, ¿no? Bueno, y pelear por toda esa despropósito y sobre todo el despotismo de las clases gobernantes hacia las clases populares y bajas, ¿no? Eso es fundamental. Hay un despotismo absoluto en la forma en cómo se refieren a la gente, digamos, elementos lingüísticos y retóricos tan simples, tan inocuos, como que Carrasquilla no sepa cuánto vale un huevo, ni mucho menos una docena de huevos. Digamos, eso puede ser inocuo para realmente pues, las dimensiones macroeconómicas que impulsa una reforma. Pero a lo que se va es justamente a el despotismo. Digo, lo digo y no me importa. Y el mundo le cayó encima y no le importa, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé cuánto sepa un huevo y qué me importa que no sepa. Ya, no sé cuánto vale un calzoncillo y qué. Sí. Sebastián, permíteme, te interrumpo porque tengo aquí a Steven Belén, que es un líder social de aquí de la zona de Ladera de Cali, para que nos dé reporte de cómo está el panorama de esta jornada 28 de abril hoy en Cali. Steven, buenos días. Repórtenos ustedes de dónde está ubicado, cómo está el panorama y la ciudadanía. Hola, buenos días a toda la audiencia, buenos días. Sí. Hola. Steven. Se nos cayó. Sigue, Sebastián, mientras volvemos a recuperarlo. Vale, gracias. Entonces, evidentemente no es solamente la reforma tributaria. Es que la reforma tributaria tal vez es la gota que derramó el vaso, pero es una cantidad de elementos que están circundando en el ambiente y que efectivamente lo que se ha visto es la ilegitimidad misma de la clase gobernante y del gobierno, claramente, ¿no? Ahora, que eso el próximo año se vaya a traducir en un cambio de gobierno es otra discusión, que yo no creo. Ya, porque realmente está la tensión, digamos, entre las dos fuerzas, o mejor, entre la fuerza, digamos, y el némesis de esa fuerza, ¿no? La fuerza es el uribismo, lleva 20 años gobernando, puso a Santos 1, Santos 2 se le... Sebastián, te interrumpo de nuevo. Sí. Sebastián, listo. Steven Ospina, denos su reporte de cómo está el panorama de la jornada hoy aquí en Cali, en la zona en que usted está. Bueno, aquí en este momento vamos por la carrera 44 bajando a la autopista. Vamos un grupo muy grande, yo creo que más de 2.000 personas vamos en este momento movilizándonos. De la Comuna 20 yo creo que hay más de 500. En este momento vamos hasta la autopista, vamos a hacer un bloqueo de la autopista de forma pacífica. Vamos a subir luego por la carrera 39 hasta la quinta y luego al Parque de las Banderas, donde nos vamos a concentrar. También en este momento tenemos un bloqueo por parte de algunas organizaciones de la glorieta de Siloé, también en el marco del paro nacional, que se suman a la indignación, y vamos a paralizar la ciudad para que todo el mundo sepa que la reforma también nos afecta a todos. Ustedes específicamente de la reforma, ¿qué es lo que más cuestionan, Steven? Bueno, como habitantes de la Comuna 20, varias cosas. Digamos que barrios que se afectan con la subida del IVA de los servicios públicos, el único es Belisario Caicedo, que va a subir el internet del 5 al 19% del IVA. Pero al resto de la comuna nos afecta el tema de la gasolina, que antes estanqueado con 20.000 pesos, pues ahora le va a costar más de 22.500. Nos afecta
que van a quitar la extensión del IVA de productos como el huevo, la carne, el pollo, que eso nos va a elevar el costo pues de estos hasta 1.500 pesos por panal. Entonces nos preocupa que suban precios en la canasta familiar, sube la gasolina, suben las verduras, sube el pasaje y el salario de para abajo. Entonces eso afecta mucho a nuestra comunidad. Ya. Steven Ospina, ¿usted es líder de la ladera, concretamente en la zona de Belén? De Siloé. De Siloé. Siloé, en la Comuna 20, sí. En la Comuna 20. Muchas gracias, Steven, por su reporte. Muy amable. Continúe, Sebastián. ¿Sebastián? Sí. Roberto, justamente es eso, ¿no? Digamos, la diversidad de demandas que hay, sectores urbanos, sectores campesinos, sectores afros, indígenas, y es eso, ¿no? Está realmente estallando en contra de un gobierno o de una forma de gobierno indolente, totalmente déspota, totalmente cínica, ¿no? El mismo Duque salió a decir que no sabía por qué los servicios funerarios estaban incluidos en la reforma tributaria. O sea, hay un cinismo, hay una desfachatez, hay unos despropósitos en la gobernabilidad que realmente deslegitiman el ejercicio del gobierno, ¿no? Ahora, lo que dije recientemente, que eso se traduzca el próximo año en un cambio fuerte de gobierno, yo lo dudo, ¿no? ¿Por qué lo dudo? Porque la manifestación en la calle es un campo, la decisión electoral y política es otro campo, ¿no? Que está mucho más influenciada por los medios de comunicación, que así como están bien, digamos, son los que preservan el status quo, al menos los grandes medios de comunicación, la gran prensa, los grandes canales, preservan el status quo porque están realmente muy amangualados con toda esa camarilla de los políticos que han gobernado estos últimos 20 y tantos años, todo el uribismo allí en pleno, con muchos sectores legales e ilegales, ¿no? Hay mucho amangualamiento entre periodistas, directores de medios, con políticos, con empresarios, con paramilitares, con narcotraficantes. Entonces esa camarilla, así como estamos para ellos bien, y lo que dicen es impulsar ese status quo, ¿no? Particularmente, digamos, Néstor Morales, Vicky Dávila en los medios de comunicación, en el sector financiero, pues los Gilinski, Sarmiento Angulo, Santo Domingo, Ardila Lule, en términos mucho más amplios. Entonces, así como estamos muy bien, ¿no? Para ellos. Pero evidentemente eso lo que demuestra es un despotismo, una arrogancia, una desfachatez, un cinismo, y la gente, digamos, ya se está cansando de eso. Entonces, muy bien. Es eso lo que yo digo frente a la jornada de manifestación y protesta. Correcto. Gracias, Sebastián. Miguel García, su apreciación. Miguel. Me parece muy válidos todos los apuntes que han hecho, pero yo quería pues finalizar diciendo que no es cierto que Colombia pues esté avanzando en la desigualdad. Se ha mantenido en los últimos 3 años entre los 3 países más desiguales de América Latina, después de Venezuela. En el año 2018 Colombia estuvo en el primer lugar con 48.9 de desigualdad. Para el 2019 pasó al segundo lugar, pero no porque hubiera mejorado, sino porque Brasil empeoró pues, en grado sumo, pasó de tener 44.9 a 53.4 y Colombia siguió con 51.3. Y en el 2020, según el último informe del Banco Mundial, mejoramos un 2020 porque nos ubicamos en el lugar después de Brasil y Panamá. Entonces, yo sigo pensando que el gobierno se debe enfocar en mejorar esta desigualdad, pero no en la forma en que lo está haciendo, golpeando más a la clase trabajadora. Entonces, apoyo totalmente este paro contra esta reforma tributaria y muchas cosas más que nos están agobiando. Ya. Yo pienso que por ahí no es la cosa, por allí no se mejora
la agenda fiscal del Estado y que tiene que buscar otros mecanismos, otros recursos, sin necesidad de que los más débiles seamos golpeados en nuestras finanzas y en nuestro nivel de vida. Sí, muy bien, Miguel, muchas gracias. Efraín Valencia. ¿Se imagina si el sabio Caldas, Francisco José Caldas, Joaquín Valencia, por citarle dos familiares míos, ascendientes, y otros patriotas se hubieran puesto a decir que cuando los cogió preso el gobierno de turno, que era la corona española, se hubieran puesto a decir, es que yo me quejo porque usted no cobra muchos impuestos? No, le pusieron el pecho a la brisa y se hicieron responsables. ¿Y por qué cito esto? Y les costó la vida, pero eran conscientes de lo que estaban haciendo. Lo cito esto en este momento porque los que promueven este paro los he visto muy acobardados de recibir las consecuencias de lo que están promoviendo. Tengan pantalones, o sea, si se promueve el paro como yo estoy de acuerdo con el paro, pero también asuman las consecuencias, porque no están de acuerdo que se abran los establecimientos de comercio y condenan al gobierno, pero para marchar, porque los beneficia políticamente, eso, la parte sabrosa de la torta sí la reciben. O no quieren ser responsables de la tumbada de la estatua de Sebastián de Belalcázar, o no quieren ser responsables del ataponamiento en la Panamericana con toda la afectación que nos trae eso a las personas que trabajamos, o no quieren responsables de taponamiento en la autopista en la ciudad de Cali. Si los patriotas se hubiesen puesto en el plan de que tenían razones legítimas para quejarse y no hubieran asumido sus responsabilidades, pues no habría habido ninguna independencia. Es hora de que los líderes como Gustavo Petro, para citar la cabeza nacional, que representa a un grupo de los que marchan, debe hacerse responsable, porque es que sí fue muy triste ver cómo acusó al gobierno de, si no retirarla, o sea, extorsionó al gobierno de que si no retira la reforma tributaria, los contagios que se generen por la marcha son culpa del gobierno. No. El que convoca es él. Sea patriota y hágase responsable. Yo estoy de acuerdo en la marcha y que la gente tenga controles, pero no extorsione al país así, porque esa no es la forma de hacer política. Entonces, la invitación es a que si hay líderes cocaleros, porque los conozco, los comparto y comparto su causa, José Alberto, y lo he dicho en este programa muchas veces, comparto la causa de cómo solucionarse legalizando el cultivo de la coca y comercializando por parte del Estado, pero no quiere decir que no se hagan responsables de sus actos, porque cuántas veces no hemos visto la protección con jurisdicción indígena a personas que son de Medellín, narcotraficantes de Medellín que son protegidos bajo la jurisdicción indígena para salvarse de la fiscalía, o cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, mexicanos que se aprovechan de la jurisdicción indígena para salvarse de la cárcel, pues de la fiscalía. Entonces uno tiene que ser responsable con sus actos. Es que hablar de ayudar al pobre, eso es muy bonito, pero la otra parte de la torta es cómo lo voy a hacer, a quién estoy protegiendo y de qué forma. Y esta es la invitación, seamos responsables. Entonces, como de pronto no vuelvo a intervenir, José Alberto, sí, Efraín, dime. Es que me parece muy delicado que tú plantees que la Guardia Indígena o que los resguardos indígenas están protegiendo a narcotraficantes de Medellín y mexicanos, porque primero eso tendrías que demostrarlo y segundo, si es que tienes esa información, este no es el espacio es la Fiscalía, porque es que ahí se le está dejando una señal muy fea y muy peligrosa a los indígenas. Yo no creo desde aquí, desde mi tribuna de opinión, que los indígenas se vayan a prestar para amparar narcotraficantes, pero si tú tienes esas pruebas, tendrías que darlas con nombres, fechas y lugares propios, porque si no dejamos una estela de maledicencia que no es buena y no en este tipo de programas. Bueno, Alberto, si usted me permite, José Alberto, yo luego, si usted me permite, José Alberto, en otro programa les hago prueba, porque es que... Ya te doy la palabra, Dieter. Sigue, Efraín. Es cierta la observación que está haciendo Alberto Tejada en ese sentido. Primero que todo, yo creo que estás desinformando. Esto no es una marcha convocada por Petro, más bien Petro se adhiera a la convocatoria, que es distinto. Entonces, no entiendo, igualmente tú dices que apoya la protesta, pero resulta que terminas diciendo otras cosas que no resultan coherentes. O sea, reconoces que hay un malestar, hay unos problemas sociales, pero entonces no crees que
la marcha esté conectada con esos problemas sociales. Entonces, mire, yo quería agregarle una cosa bien importante a esto, y es precisamente lo que estaba diciendo Alejandra ahora sobre el manejo de recursos públicos por parte de los gobernantes. Tuvimos el mensaje errado de parte del gobierno del señor Duque, en medio de una pandemia, por ejemplo, destinar 14 billones de pesos a la compra de unos aviones. Imagínense, ¿para hacerle la guerra a quién? No tiene ninguna justificación. Y si a esto le sumamos cálculos que muchos economistas han sacado sobre la corrupción en Colombia, que mientras la corrupción en el mundo representa más o menos el 2% del Producto Interno Bruto, en Colombia resulta que es del 5%, estamos hablando de casi 40 o 50 billones anuales que se pierden por el problema de la corrupción. Entonces, efectivamente, hay un malestar generalizado que nos ha llevado a esto, a lo cual, o sea, se adhieren personajes de la vida pública como lo tienen que hacer. O sea, aquí es el momento de tomar decisiones. O sea, ¿estamos de qué lado? O sea, ¿en el lado de los que están gobernando de manera indebida el país o estamos del lado de aquellos que están reclamando precisamente para que haya un cambio? Entonces, ahí está claramente deslindado o linderado el asunto y uno no puede decir que está con la marcha, pero que no admite tales o tales cosas. O sea, no entiendo esas apreciaciones y me parece sí muy delicado que esté señalando a las comunidades indígenas que trabajan con la hoja de coca de que estén de pronto resguardando narcotraficantes. Eso no es admisible, eso no es permitido. O sea, precisamente por aseveraciones de esas es que estamos viendo lo que está pasando en el Cauca con las comunidades indígenas. Bueno, José Alberto, pues ahí hay un derecho de réplica y termino la intervención diciéndole, le acabo de enviar al WhatsApp una noticia de la revista Semana donde se hace un trabajo, donde se demuestra que la jurisdicción indígena se ha servido para evadir la jurisdicción indígena. Y se lo digo porque tengo amigos en la fiscalía que se frustran cada vez que tienen un caso y llega el resguardo indígena con una carta donde se reconoce al que están judicializando como indígena y tienen que abandonar la jurisdicción. De eso en algún momento ojalá se haga un debate. Y no estoy hablando, por favor, Dícter, no estoy hablando de todas las comunidades indígenas. Estoy hablando que hay comunidades que se han aprovechado de la jurisdicción indígena por una razón sencilla y tiene que ver con la otra respuesta que te puedo dar, Dícter, frente al paro. Yo no generalizo todo. Aquí no son buenos contra malos. A mí en la marcha hay muchas facciones y muchos grupos. Por el contrario, y lo mismo y lo propio con los indígenas, hay muchas organizaciones indígenas en general, en términos generales, y se lo digo a la opinión pública, las organizaciones indígenas son buenas, participo con varias de ellas, quisiera participar con más, pero en términos generales las organizaciones indígenas son buenas, pero no puede prestarse la jurisdicción indígena para evadir las responsabilidades fiscales. ¿Qué ha sucedido? Ahí les compartí una noticia con fundamento, no es una noticia de opinión, es una noticia investigativa. Entonces no estoy diciendo nada que no esté respaldado en documentación, pero podríamos dar un debate de eso. Pero, y frente al paro... El medio que está utilizando esta semana, por ejemplo, es un medio muy cuestionado hoy en día, precisamente porque... Pero que esté cuestionado no quiere decir que todo lo que diga sea mentira, es que es un trabajo periodístico. Ahí está la información de quiénes, cómo y por qué. Y termino diciéndoles para cerrar la intervención, José Alberto y panelistas, y sobre todo audiencia, yo estoy de acuerdo con uno manifestarse y quejarse, pero no puede uno lavar las culpas de otras situaciones en esta marcha. Yo no puedo llegar a validar con este propósito situaciones que son injustificables. Yo no puedo llegar a justificar, por ejemplo, a decir que fue un incumplimiento del gobierno y que la guerrilla siempre ha cumplido, cuando en el Cauca la guerrilla nunca se movilizó y que por el contrario fue invisibilizada toda la violencia que hubo durante el proceso de paz. El caso es que yo no puedo salir a manifestarme, en este caso, en estas marchas, para justificar cosas que no están dentro del descontento actual. Por ejemplo, ¿yo por qué marcho? Marcho porque la reforma tributaria va a perjudicar no solo a las clases menos favorecidas, sino a todo el país. Muy bien. Y gracias, Efraín. Marcharía cuando se convoque, y termino con esto, y marcharía cuando se convoque a que por favor nos dejen trabajar y permitan una mayor libertad en el comercio. Perfecto. Pero no puedo llegar a validar situaciones como tumbar la estatua de Sebastián de Blas. Muy bien. Alejandra,
En su tercera intervención le quiero pedir que usted le dé un mensaje desde su papel como politóloga, como líder política, joven dentro de un partido que están haciendo de cara al futuro inmediato. Dele un mensaje a la juventud colombiana, a los hombres y mujeres de su grupo de edad que están estudiando, que están trabajando, que están pensando si apoyan, si no apoyan, si se vinculan, si no se vinculan. ¿Qué deben hacer? ¿Qué debe hacer la juventud colombiana para ayudar a que el país finalmente logre desempantanarse? Bueno, Alberto, muchas gracias por esa pregunta porque me da la oportunidad de decirle no solamente a los jóvenes, sino a todos los colombianos y las colombianas de que es hora de que participemos en política, de que es hora de que hagamos valer nuestra democracia, de que es hora de que hagamos valer nuestros derechos. Apenas termine aquí, voy a salir a las calles, voy a marchar pacíficamente, voy a pasar de la indignación a la digna acción. Y yo os invito a todas las personas que desde sus hogares, desde la forma en la que crea que puedan hacerlo, se muestren indignados, se levanten contra este Estado opresor que ha llevado 100 años con la misma burocracia y la tecnocracia manejando nuestro país. Dinero sí hay, recursos sí hay, gente talentosa sí hay. Lo que no hay es gente valiosa administrando nuestros recursos y por eso es de vital importancia que salgamos a manifestarnos, que salgamos a decirles que somos más los que tenemos la voz, que somos los dueños de nuestros recursos y que son ellos los que están ahí porque los hemos elegido para que lo hagan y lo hagan bien. Entonces la invitación es a que salgamos, la invitación es a que nos informemos, a que nos eduquemos, a que no traguemos entero, a que salgamos con nuestra voz a decir que estamos indignados y somos los jóvenes como lo hicieron en el 90, este año cumplimos 30 años de la Constitución del 91, a que salgamos a alzar la voz y a decir que nosotros también podemos participar en política, también podemos ocupar cargos públicos, también podemos administrar nuestros recursos y tenemos una deuda social con nuestro sistema político, con todos los sectores gremiales. El hecho de la estatua de Belalcázar el día de hoy, si bien tiene todo un engranaje histórico, yo creo que lo que está simbolizando es que estamos cansados de la colonización, estamos cansados de depender de una clase política que nos tiene hasta aquí, que no hay posibilidades de crecer, que tenemos que salir del país para buscar otras posibilidades o en su defecto quedarnos aquí en condiciones paupérrimas y no, yo creo que no es justo. Entonces, Alberto, yo te agradezco mucho por este espacio. Insisto, salgamos a las calles sin miedo. Yo creo que hay más miedo por el Estado que por el virus. Cuidémonos con las medidas de bioseguridad, con respeto, con paz, pero hay que hacerlo y somos nosotros porque si no es ahora, no es nunca y nos van a seguir viendo la cara. Perfecto. Miguel García, usted, ¿qué mensaje le da? Ahí estamos viendo imágenes de la calle Novena, aquí estamos sobre la calle Novena, donde están nuestros estudios del Canal 2. Miguel, ¿qué mensaje le da usted a sus colegas profesionales de la Contaduría Pública para que presionen al Estado colombiano, presionen a la DIAN, para que por un lado ataquen la corrupción, por otro lado ataquen la evasión, por otro lado ataquen la elusión y no se hagan los que no es con ellos cuando se trata de ese decil de los poderosos que tienen 300 veces más ingresos que el decil más pequeño del país o esos hiper mega millonarios que controlan los hilos sutiles del Estado y que ganan 1.300 veces más que el 1% de los colombianos. Yo le digo a mis colegas que no seamos espectadores pasivos, porque lastimosamente nuestros colegas son muy esquivos a gremiarse y entonces tenemos muchísimas quejas, pero muy poca colaboración cuando se trata de contribuir con un gremio, unirse con un gremio para hacer presión contra el gobierno y contra todas estas cosas que proponen en detrimento de los pequeños contribuyentes, en detrimento del mismo contador. Entonces, los colegas de la Contaduría Pública debemos reaccionar, agremiarnos, pensar y dejar de simplemente esperar a que los dirigentes tengamos que levantar la voz y hacernos sentir. Afortunadamente tenemos medios de comunicación como el Canal 2 que nos acoge, que nos deja ejercer nuestra vocería y algunos otros gremios que
nos acogen dentro de su seno, pero necesitamos una unión más sólida a fin de que podamos ser voceros y actores de las cosas que tienen que cambiar en nuestra profesión y que tienen que cambiar en nuestro país. Muy bien. Sebastián, usted está muy vinculado a la academia. Desde la academia, ¿cuál es su reflexión, su mensaje para jóvenes como usted que están ejerciendo el papel de docencia, de investigación en las universidades, para que ese conocimiento que se incuba al interior de las universidades, ese ambiente de búsqueda de nuevos horizontes, no se quede en los anaqueles, no se quede en círculos cerrados de intelectuales, sino que salga a alimentar la capacidad organizativa de la gente y la capacidad de hacer mejor el país? No, fundamentalmente la universidad como institución social tiene que penetrar más y mejor a la sociedad, ¿ya? Las universidades son muy importantes, sí, pero de muros para adentro. Entonces, estos espacios, por ejemplo, espacios de los medios de comunicación que incitan a la reflexión, que incitan al pensamiento crítico, al pensamiento humanista, al pensamiento integral, son fundamentales, ¿ya? Y digamos, yo por eso siempre estoy en la mejor y en la mayor disposición en cualquier espacio que me invitan, porque de eso se trata, de romper los muros de la universidad, de llevar las visiones que se desarrollan, que se profundizan, que se construyen dentro de las aulas, dentro de los centros de investigación, dentro de los claustros, hacia, digamos, las sociedades, en los medios de comunicación, donde, digamos, no llega más, ¿no? Porque uno como profesor pues llega a sus estudiantes y uno con otro compañero, pero ya en los medios de comunicación, digamos, se emite la señal y uno no sabe a cuánta gente está llegando, ¿no? Y no sabe cuánta gente con lo que uno dice realmente está reflexionando, está pensando, está asumiendo una postura crítica. Ahora, eso no es objetivo, porque los profesores que aquí han hablado, yo, pues tenemos mi postura, tenemos la postura ideológica, ¿ya? Y eso yo creo que es aún más valioso y más sensato. Ya uno ser honesto y decir, vea, mi postura ideológica es tal. Yo aquí no vengo a posar de ser un robot, de tener un pensamiento supremamente objetivo. No, digamos, las interpretaciones que yo doy es por lo que he investigado, por lo que he leído, por lo que soy, por lo que pienso y por la corriente ideológica, digamos, que asumo, ¿no? Y desde la cual yo estoy apalancado. No estoy con, digamos, el disfraz de la objetividad, no, digamos, realmente allí hay pues una opinión, hay una formación, hay una capacidad investigativa, una capacidad de construir conocimiento, pero desde un punto, ¿no? Y esa sinceridad y esa honestidad es fundamental, ¿no? Digamos, el punto es que yo estoy en contra del gobierno, soy antiuribista y desde ese punto yo argumento mis razones, ¿no? Pongo datos, pongo hechos, pongo cifras, pongo conceptos, pongo un material teórico y metodológico a disposición, pero ese es mi punto, ¿no? Habrán otros que no, habrán otros académicos que son uribistas, ¿no? Y defienden eso, pero digamos yo no. Entonces me parece que esa es la invitación, José Alberto, y queridos y querida del panel, me parece fundamental esto y me parece fundamental que la universidad se explaye más allá de sus redes más cercanas dentro de los muros y pueda salir a la sociedad, a los medios de comunicación, a la plaza, a la calle, a la galería, digamos, a la familia misma, a todo lado. Muchas gracias. Efraín, usted, su mensaje para los políticos, óigame bien, no me vaya a hablar otra vez de los resguardos indígenas, de los campesinos, no. Estoy pidiéndole que le dé un mensaje a la clase política. Usted ha estado cerca de la clase política, particularmente a la caucana. Un mensaje para la clase política que tiene este país como está. Que se hagan a un lado. La única solución que tiene este país, más allá de las reformas estructurales, es que los políticos que están ya no estén. Esto es un contubernio de intereses de la clase política con los bancos, con empresas, con el narcotráfico, donde los intermediarios y los lamebotas son los políticos que tenemos ahorita en el poder, así de sencillo, José Alberto. La única oportunidad que tiene este país es una nueva clase política como la joven que hoy nos ha acompañado, donde estemos ajenos a esos vicios.
Yo no comparto las ideas de izquierda, pero valoro muchísimo que haya gente como la que nos ha acompañado en el panel, que tengo la absoluta seguridad que no tienen ningún compromiso más allá de su criterio. Entonces, José Alberto, el mensaje para la clase política y para la ciudadanía, que es la que vota, es voten por gente que no lleve años en la política. Yo con justicia me retiré, José Alberto. Yo tengo mi conciencia tranquila de haber ejercido 15 años política, pero en 15 años el mensaje que hice política, el mensaje que le mando a la ciudadanía es cerrado, porque pues vengo de una familia política y el mensaje es de continuidad, a pesar de que tengo mi conciencia tranquila de haber honrado bien, me hago a un lado para que haya gente que no tenga ese tipo de mantos de duda que puedan generarse, porque generación tras generación mi familia le prestó un servicio al país. Yo hago un acto al costado para que sean otras personas las que ejerzan ese liderazgo. Muy bien. Y eso que me siento honrado. Entonces, último mensaje, José Alberto, la gente, ciudadanía, vote por gente nueva. Yo voy a votar por alguien nuevo, así no lo conozca, pero es la única forma de que cortemos esa línea de contubernio entre los actores políticos que terminan siendo amigos todos y pelean en los medios de comunicación y se toman un whisky en la casa en privado. Gracias, José Alberto. Dieter Zúñiga, usted ha estado muy cercano a organizaciones que han estado en el comando, lo que llama el comando regional de la jornada del 28 de abril, y es parte del colectivo de abogados que ha defendido a muchos líderes que a propósito del 21 de noviembre del año 2019 fueron afectados por temas policivos y judiciales. ¿Qué mensaje le envía usted a quienes están liderando este tipo de iniciativas como la jornada de hoy, 28 de abril? Bueno, yo creo que más bien ellos son los que nos están enviando el mensaje a nosotros, pero digamos que el mensaje es efectivamente de apoyo. O sea, yo realmente apoyo lo que estamos viendo. Creo que vamos a retomar la dinámica que se venía dando en el 2019, porque estamos peor que antes, y no es propiamente por una pandemia, sino por un gobierno que, como ha dicho Sebastián, se ha descarado, se ha mostrado de manera cínica y no está atendiendo a las necesidades de la población. Se están haciendo muchos trabajos en diferentes frentes. Usted lo sabe, tiene que ver con el problema de la tierra, con el problema de la vivienda, el asunto de los asesinatos sistemáticos que ya pues han llegado a unos niveles insoportables y que están inclusive siendo materia de estudio a nivel internacional. Entonces, y obviamente pues estaremos atentos. Hay un papel muy importante, es el que están haciendo los medios de comunicación. Le recuerdo, Alberto, que el 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Expresión y de Prensa, y en ese día se va a resaltar precisamente, o debemos resaltar precisamente, el papel que están cumpliendo las redes sociales, que han hecho el contrapeso precisamente a esos medios oficiales que lo único que hacen es servir de caja de resonancia de un establecimiento corrupto. Es decir, prácticamente están participando de un concierto para delinquir de unas proporciones desmedidas. Entonces, ahí estaremos, Alberto, tanto en lo que tiene que ver con el derecho, que lo estamos ejerciendo a conciencia en favor de la sociedad, y en medios pues también seguiremos haciendo otro tanto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a nuestro periodista Alexander Hidrobo dándonos un reporte de redes sociales antes de entrar al cierre final del programa. Director José Alberto Tejada, muy buen día para usted y para todos los invitados hoy en el informativo Nuestra Gente. Pues las redes sociales están en su máximo furor opinando respecto al tema del día. Me voy a ir justamente con uno de los comentarios que nos dejan a través de Facebook. Recuerden que ahí nos pueden encontrar como Secan Estéreo y también el fanpage del canal como Canal 2. Marta Cecilia Oliva dice, así se hace respetar pacíficamente los derechos humanos y demostrarle al gobierno de este país que no estamos de acuerdo con la reforma tributaria y sobre todo perjudicar a los pobres y a la clase media, pero también exigirle a los alcaldes de cada municipio para que militaricen las ciudades. Tenemos derecho a reclamar nuestros derechos humanos y uno de esos derechos es el derecho a la vida. Por favor, protección. Son comentarios que nos dejan a través de redes sociales. También tenemos un alto número de audios que nos han dejado a través de nuestra línea de WhatsApp y quiero que con mucha atención escuchen el primero de ellos.
Hola, un saludo cordial para todos los oyentes y en especial para la mesa de trabajo. Gracias por la oportunidad. Soy Víctor R. y desde Palmira les digo que para nadie es un secreto que la población está cansada de las malas decisiones del gobierno, más cuando atravesamos una desafortunada pandemia que le puso stop a los avances y proyectos de las familias colombianas. A tal punto que muchos tuvieron que utilizar su cajita de ahorros, la cual en este preciso momento agoniza y que agudiza las ganas de marchar. Lo cierto es que la historia no comenzará ese 28 de abril. La voz de protesta y las marchas se estaban dando antes de una posible reforma tributaria, que sin duda debe ser una fuerte motivación para seguir en pie de lucha y decirle al gobierno que respete de una vez por todas nuestros derechos. Ahora bien, como colombianos tenemos un deber y es cuidarnos, no afectarnos. Un paro pacífico, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, que nos permita pronunciarnos ante un gobierno indolente. Un feliz día para todos y muchas bendiciones. Bien, pues la mayoría de los comentarios en redes sociales es apoyar el paro nacional, sí al paro del 28 de abril, no a la reforma tributaria, todo de manera muy pacífica. Más comentarios a través de redes sociales. Luis Eduardo Delgado dice, no estoy de acuerdo con el vandalismo, pero ¿cuál es la verdadera historia de Sebastián de Belalcázar? ¿Cuántos indígenas que residían en Cali asesinó? Comentarios que nos dejan a través de redes sociales. Al igual que Edwin Buritica dice, saludos desde Popayán, Cauca, en pie de lucha. Tenemos más audios de oyentes de SICAN Estéreo que han dejado su comentario al respecto. Pues mira, mi opinión frente al paro no es más que el apoyo total a todas las personas que en este momento quieren manifestarse. Entiendo también el sinsabor que hay en muchos otros que en este momento izaron la bandera de Colombia en su casa, que a lo mejor están en contra debido a los altos índices de la pandemia. Esos altos índices de la pandemia pues han traído muertes de seres queridos, de amigos, de otras personas que hemos visto o que hemos conocido de pronto alguna vez, pero yo creo que también la desigualdad de Colombia ha traído muchísimos muertos. Antes, desafortunadamente, antes de que llegara el COVID-19, Colombia ya era uno de los países con más muertes en Sudamérica. Entonces, todo este tema debe ser como un despertar de todos para poder decir, hombre, están vulnerando mis derechos. Emiten un fallo en Cundinamarca en el que se prohíben las marchas, en las cuales son un derecho constitucional, son un derecho de los ciudadanos, dentro del cual tiene que primar la vida. Ya hay enfrentamientos en Cali, ya hay movilizaciones que han sido canceladas por el ESMAD y la policía. Entonces yo creo que la invitación es a marchar, a saberlo hacer, a no violentarnos entre nosotros y a luchar, porque finalmente hay quienes creemos, aunque sea un norte muy lejano, que esto puede cambiar. Bien, pues con palabras esperanzadoras justamente también tenemos nuestros comentarios en Facebook que esto puede cambiar. Dicen por acá, no a la reforma tributaria, todos somos solidarios, somos un solo país, no al vandalismo. Debemos de demostrarle al gobierno que nosotros sí tenemos educación, que nosotros sí podemos salir a reclamar nuestros derechos. Demostremos y demos ejemplos. Si realmente hoy salimos a las calles a cometer vandalismo, le estamos dando más motivos a ellos para que apliquen la reforma tributaria con la excusa de arreglar las ciudades, lo que muchos han dañado. Son comentarios que nos dejan a través de redes sociales. Con mucha atención, quiero que escuchen el último audio de WhatsApp que nos dejan a través de SICAN Estéreo. Bueno, yo creo que la marcha que se está llevando a cabo hoy es necesaria para que el pueblo se haga sentir. En realidad es un atropello lo de la reforma tributaria y la única forma de haber parado esa marcha era cancelando o retirando la reforma tributaria, pero el gobierno sigue en pie con la reforma. Entonces me parece excelente que la gente marche. Obviamente me encantaría que fuera de una forma pacífica, aunque es bastante complicado que la gente lo haga de una forma pacífica, pero sería lo ideal. Pero sí es muy necesario marchar. ¿Cómo considero que se debe enfrentar esta situación? Pues yo creo que, como te dije anteriormente, el gobierno debe retirar la reforma tributaria o debió retirar la reforma tributaria. Hasta el día de ayer prácticamente tenían plazo para hacerlo, para que la gente no saliera a marchar, sabiendo también que estamos en pandemia y que estamos en el peor pico de la pandemia, pero aún así el gobierno sigue insistiendo con la reforma. Entonces,
que se marche. Bien, pues hasta aquí los comentarios y el reporte de las redes sociales. Yo me despido directamente desde la cabina de Secán Estéreo a la altura de la calle Novena con 36, donde ya muchos colombianos y muchos caleños están realizando su manifestación de manera pacífica. Hasta aquí este reporte de las redes sociales. Que tengan un feliz día. Agradecemos a Alexander el reporte y agradecemos a nuestros invitados de este matutino informativo Nuestra Gente, hoy, 28 de abril, que puede ser el significado de una jornada histórica en Colombia para que la ciudadanía alce su voz y manifieste su inconformidad con lo que está ocurriendo. Agradecemos a Alejandra Yarse, a Daniel Libreros, a Dieter Zúñiga, a Efraín Valencia, a Miguel García, a Sebastián Acosta por su participación en este programa y cerramos con el siguiente comentario editorial. El día de ayer, la exministra de Hacienda y de Planeación Nacional, Cecilia López Montaña, decía, haciendo un análisis crítico de la reforma tributaria, que es falso que los 25 billones de pesos que pretende recaudar la reforma presentada por el gobierno sean para invertirlos mayoritariamente en ayudas de colchón social. De hecho, ella mostró cifras donde decía que las ayudas tipo ingreso solidario y similares no valen más de 2.7 billones de pesos, es decir, poco más del 10% de lo que se recaudaría. Y las ayudas al PAEF, es decir, a la nómina de empresas, costarían alrededor de 1 billón de pesos adicionales, como quien dice que estaríamos hablando, palabras gruesas, de 4 billones de los 25 que el gobierno pretende recaudar. Pero sí dijo que el 60% del recaudo que se pretende obtener es para deuda externa. Mejor dicho, nos están obligando a recaudar más recursos para pagarle a los prestamistas internacionales. Ojo con este punto, es muy importante. En segundo lugar, ayer dijimos y antier aquí, haciendo referencia a los estudios del profesor Villabona de la Universidad Nacional, y hoy lo ratificó Daniel Libreros en sus comentarios, que la inequidad en Colombia no hay que buscarla con ninguna lámpara de Aladino, está en todos los estudios, estudios de la OCDE, estudios del DANE mismo, estudios de las Naciones Unidas, estudios de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina. Y ellos dicen, hoy dio Daniel dos datos muy importantes y muy graves. El decil, es decir, el 10% más rico de la población colombiana tiene ingresos de 300 veces más que el decil más pobre. Es decir, el 10% de las personas más pudientes del país tienen 300 veces más ingresos que el 10% de las personas con menos ingresos del país. Pero óigame bien, el 1%, una persona de cada 100, que son los más ricos, tiene ingresos de 1.300 veces más que el 1% más pobre del país. No puede haber economía en desarrollo, no puede haber equidad social, no puede haber modernidad del aparato productivo con un índice de desigualdad de esos. Pero además, ayer decíamos que la OCDE ha mostrado que el valor de impuestos que pagan los ricos de Europa, de Alemania, de Holanda, de Islandia, de Francia, de Bélgica, para citar, de Gran Bretaña, está entre el 30 y el 40% de sus ingresos, y aquí es el 1.5%. Y también nos muestra la misma OCDE que en esos países los ricos que tienen para comprar viviendas lujosas, viviendas de 3, 5, 10, 20 millones de dólares, pagan IVAs de entre el 20 y el 30%. Aquí, una vivienda lujosa que compre a alguna familia o persona rica que valga 3, 4, 5 millones de dólares en Colombia,
paga 0 IVA, como lo paga la vivienda de interés prioritario y de interés social que acceden la mayoría de colombianos. Ahí están las inequidades del sistema. Es por allí donde hay que meter la mano, pero el gobierno no la quiere meter por ahí. Hoy el viceministro de Hacienda dijo esta mañana, con ánimos de atemperar la protesta, pero es que si nos toca acordar que no cobrar IVA al servicio público de los estratos 4, 5 y 6, pues no lo cobramos. Y si nos toca desmontar el IVA a los servicios funerarios, no lo cobramos. Oiga, eso pueda que suene bonito, pero a la hora de la verdad, eso tampoco significa mucho dinero en ese paquetazo que nos están metiendo, porque con eso nos entretienen a la gran mayoría de la población y no tocan los capitales y sobre todo las rentas de capital de los sectores más ricos del país. Y los sectores más ricos del país no son precisamente los empresarios. Óigame bien, por favor, no nos confundamos. El micro, pequeño y mediano empresario colombiano es primero un trabajador y después un emprendedor. Y esa persona abre y cierra el negocio todos los días. Muy poquitos son megaempresarios, muy poquitos hacen parte de los fondos de pensiones, de la banca, de las mineras, de las petroquímicas y de las multinacionales. Muy poquitos, muy poquitos. Y esos muy poquitos, nada que pagan y nada que se les toca el bolsillo. Esto no es populismo, esto no es comunismo, esto no es castrochavismo, esto es porque en Colombia realmente no hay capitalismo. En Colombia lo que hay es un sistema feudal, un sistema colonial. Tenemos mentalidad colonial, instituciones coloniales y modelos económicos coloniales. Aquí funciona el oligopolio y el monopolio a nivel de los grandes negocios con el Estado. Porque los micros, los pequeños y los medianos, que somos los que mantenemos la economía de verdad para Dios, no tenemos muchas posibilidades de entrar a esos grandes negocios. Pero además, ese paquetazo que hay que detenerlo, pero no solamente exigiéndole a Duque y a Carrasquilla, también lo dijimos ya, hay que exigírselos al Congreso, que los señores congresistas no se hagan los que no es con ellos, porque es que esto tiene que ver es con ellos. Ellos son los únicos que pueden confeccionar este traje a la medida, a ver qué van a hacer, a ver con qué van a salir, a ver si es que están pensando mucho en su próximo año electoral y a ver si usted, amable, querido amigo y amiga, va a seguir dándole su voto tonto a alguien que no es tonto y que está haciendo de las suyas con la representación política. Y por último, los campesinos, los indígenas, los líderes sociales también están en esta defensa. Aquí se está protestando porque no hay derecho a que al campesino se lo siga estrujando y discriminando y abandonando, porque al indígena y al negro se lo siga discriminando y abandonando, y porque cualquiera que levante su voz y defienda o el territorio o los derechos humanos o el medio ambiente o los derechos civiles y políticos sea objetivo militar, y no es objetivo militar por una mano que cae del cielo, sino por una bala que sale de una mano humana, manos humanas que siempre están ligadas a las estructuras de poder, estructuras criminales. Dijo uno de nuestros panelistas, es que en los resguardos indígenas se esconden mexicanos y esconden narcotraficantes de Medellín. Yo no lo creo, pero en cambio sí estoy seguro que en el Cauca, donde hay casi 9.000 efectivos militares, esos 9.000 efectivos militares no han tenido ojos, ni oídos, ni pies, ni manos para detener la entrada de precursores químicos y para detener la salida de la pasta de coca y de la coca que se va por la costa pacífica y por otras rutas rumbo a Estados Unidos y rumbo a Europa y a Asia. ¿Qué hacen 9.000 efectivos militares en una de las zonas más violentas del país? Estos son argumentos para la protesta, y la protesta civil, la protesta pacífica,
La protesta en la calle es un derecho inalienable. Ni el presidente la puede detener, y menos una magistrada que se entrega, o mejor, entrega la filosofía del derecho, la sustancia del derecho, a apetitos inconfesables. Que el pueblo colombiano tenga derecho a protestar y que el pueblo colombiano mantenga su comportamiento civilista, pacifista y democrático. Buenos días. Voy a vacunarme. Yo no creo en eso. Aplicarse la vacuna y mantener las medidas de prevención contra el COVID-19 salvan vidas. ¿Dónde está doña Nancy? Doña Nancy está en la clínica. Hagamos la diferencia. Yo me vacuno por la vida. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.